me sentía tan frustrada que lo único que hacía de dar footing era como una forma de sacar esa estrés, ¿no? O sea, o eso que era como que me sedaba. De verdad era como sentí como si me hubiera puesto una anestesia. Mi papá una vez me vio los brazos, o sea, cortados, así feos, rojos, ¿no? Y me preguntó, ¿qué te pasó? No, ¿por qué tienes eso? Y yo, es que estaba lavando los trastes y me corté. O sea, ¿cómo va a ser que, o sea, no es imposible? Y jamás, entonces yo, a ver, vamos a platicar, ¿qué pasa? Platican, nada, o sea, no tenía nadie con quien contar ni decir nada. Tampoco se dieron cuenta, o sea, que yo me estaba muriendo en vida, ¿no? Y tampoco se dieron cuenta, o sea, en ese caso, mi mamá, relacionada a lo de la comida, se da cuenta porque un día está sin permiso a mi cuarto, pum, porque busca algo y me ve que me estaba cambiando, casi esquelética. Y se queda así de que, Jacqueline. Con la segunda temporada, hoy inicia la segunda temporada de SPEN. Siempre se puede empezar de nuevo. A partir de hoy va a estar con nosotros Carlos Quintana, a quienes de verdad les digo es una persona extraordinaria con la cual vamos a estar trabajando no solamente en SPEN, sino en muchas cosas más. Y también nos honra con su presencia Jacqueline, porque hoy nos va a contar una historia extraordinaria, una historia maravillosa, una historia que realmente vale la pena ser contada y que tú la escuches. Quédate hasta el final porque te vas a quedar impactado. Pues señores y señorita, muy buenas tardes. Espero que esta plática realmente nos lleve a que mucha gente nos conozca, mucha gente conozca a Jacqueline. Creo que tu historia realmente es maravillosa. Es una historia que transforma vidas, porque te transformaste a ti y estoy seguro que tú puedes transformar a muchos más. Y la verdad es que muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar con nosotros en este nuevo arranque de SPEN. Carlos, también muchas gracias por unirte a esto. Creo que es una nueva etapa, como bien lo acabo de decir, es una nueva etapa, una etapa diferente. SPEN se transforma, SPEN evoluciona y esa es la magia de todo. No te puedes quedar estancado en una cosa, siempre tienes que ir buscando cómo ir avanzando y cómo ir al siguiente nivel como en los videojuegos, ¿no? ¿Cómo llego al siguiente nivel? Renovarse es parte de la vida y eso es un hecho y es lo que vamos a hacer aquí. Esperamos traer contenido mucho más profundo con gente que nos pueda contar historias de resiliencia y transformación. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita con Jacqueline. Jacqueline, bienvenida. ¿Quién es Jacqueline? Sí, bueno, antes de comenzar, pues muchas gracias a ambos por la invitación, por honrarme a ser parte de esta nueva temporada y para mí es un placer contar mi historia, que justo más que decir que es mi historia, creo que es la historia de muchas personas, pero creo que me fue permitida para poder impactar a otros. Así que yo me defino como, en este caso, Jacqueline. Soy una persona altamente creativa, apasionada del aprendizaje y del desarrollo continuo. Y bueno, entre esas cosas, comento eso porque justo cuando nos definimos a nosotros, muchas veces es como soy abogado, soy arquitecto, ¿no? Claro, pero ese no es lo que somos, sí. ¿No? En este caso, primero que nada, soy hija de Dios. Y segundo, bueno, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo formación en diferentes áreas. Me encanta el branding, el marketing, la comida, en este caso la cocina, el deporte, la vida saludable y sobre todo justo el desarrollo personal. Entonces, por eso es que sé que estoy aquí, pero bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, querida Jacqueline. Fíjate que me gustaría preguntarte cuál es tu origen, de dónde eres, quién es Jacqueline, pero más profundo. Claro, bueno, soy originaria de aquí de Pachuca, precisamente. Y mi historia es como la de cualquier persona. No tuve un estilo de familia perfecta como muchísimas veces quisiéramos, ¿no? Que a veces vemos en redes sociales esas casas espectaculares donde todos comen en la mesa y tienen abuelitos y todo precioso, ¿no? Yo prácticamente crecí sola. Puedo contar que justamente mi infancia la defino como una infancia muy triste y muy solitaria. Vengo de una familia disfuncional, papás que todo el tiempo se peleaban, de hermanos mucho más grandes que yo, así que crecí como si fuera hija única. Y por varias cosas que pasaban dentro de casa, obviamente ellos no sabían cómo ser papás, porque además me tuvieron ya grande, o sea, a los 40 años más o menos. Entonces, mi mamá previa a menopausia y esas cosas, pues no sabía qué hacer con la niña, ¿no? Y era como, o sea, ya dejarme ver como, pues, que exista, que respire y ya, ¿no? Entonces, y eso para ellos, para el tipo de papás, es como, está bien, ¿no? Está bien. Entonces, pues yo tenía muchísimo vacío emocional, ¿no? Muchísima soledad. Pasa que justo en esa época de tratar de sentirme amada, obviamente mi felicidad era comer, ¿no? Entonces,
empecé a ser una niña un poquito gordita hasta los 11 años, donde me di cuenta, llega la adolescencia y ves que tú no eres como las modelos de las revistas o de la televisión, ¿no? Entonces empieza ahí una crisis de identidad en mí bastante fuerte, de decidir que cómo podía yo sentirme amada y valiosa. Entonces llega un momento donde mi mamá también se mete a estos temas de empresas de salud y cosas, ¿no? Y es como, en vez de guiarme bien, era como, oye, estás gordita, ¿no? O sea, tienes que bajar de peso, y es como, híjole, ¿cómo? ¿No? O sea, pero sí, yo soy feliz, ¿no? Según, ¿no? Entonces empiezo ahí a tener problemas, o los principios de anorexia, ¿no? Entonces empiezo a dejar de comer, tirar mi comida, regalarle, tener una crisis de identidad, de sentir, qué horrible, soy asquerosa, qué terrible, ¿no? Entonces, pues seguí a pesar de todo con mi vida, como cualquier joven, secundaria, preparatoria, universidad, pero pues ¿qué pasa, no? Que cuando tenemos todas las carencias y esa necesidad de ser amados, pues vamos a buscarlo, ¿no? O sea, es algo que está en nuestro ser y fuimos creados para ser amados. Entonces, pues llega el momento de esa adolescencia donde llega el típico jovencito, ¿no? Que te promete la vida feliz y no, que te va mal. Yo recuerdo que me replanteé mucho. Yo ni siquiera quería un novio, ¿no? A ver, espera, sí. 11 años, empezaste con el tema de la anorexia, 14 años, más o menos. Sí, como entre los 11 a los 15 más o menos. Ok, esa parte me interesa muchísimo porque, así como tú, hay muchas niñas ya están pasando o han pasado por esos procesos. Y hay muchas mamás que no se han dado cuenta que esas niñas están en esos procesos. ¿Cómo es que tú empiezas a hacer eso y nadie se da cuenta en casa? Sí, pues justamente, o sea, como les decía mis papás, mi papá vive en Ciudad de México, ¿no? O sea, toda mi vida siempre estuve viviendo y mamá estaba aquí, pero era de ese tipo de mamás que pues obviamente no tienen esa inteligencia emocional ni tampoco el desarrollo de quiero que mi hija se desarrolle, eso es como, volvemos a lo mejor, respira, va a la escuela, no reprobó, está excelente, ¿no? Entonces yo empiezo a ver, o no sé, siento que es intuitivamente que uno siente como niño, es como si estoy gordo, pues no tengo que comer, ¿no? Para no estar gordo. Entonces empiezo a regalar mis desayunos en la escuela, oye, ¿no quieres mi torta? Lo que sea que me llevaba. Y para que nadie se diera cuenta, sentían incluso muchas veces mal, pero lo tenía que tirar porque nadie lo quería a veces, ¿no? Entonces, pero decía, ¿es eso o ser gorda, no? Entonces, no voy a hacer eso. Y obviamente a veces eso se reforzaba en casa. Es muy importante que en este caso los papás, en este caso las mamás principalmente, que son las que más conviven con las hijas, evitar comentarios de comparación, evitar comentarios duros, porque pasa mucho en las familias. De hecho, eso también fue algo que sucedió conmigo. Mi familia es de Tabasco, no son el lado de mi mamá. Y allá la gente es como, no piensa, o sea, solo dice las cosas, ¿no? Y recuerdo que cuando yo iba en esas temporadas, o sea, no me decían, hola, bienvenida, Sabrina, es como, qué bárbaro, qué gorda, o sea, no, ve, está gordísima, qué bárbaro, ¿no? Sí. Y entonces era así como, hola, de verdad, yo dejé de ir a convivir con esa familia por lo mismo, porque me sentía mal, o sea, de que todo el tiempo, o sea, era así, literalmente, ¿no? Entonces, obviamente, reforzaban los pensamientos que yo tenía, ¿no? Y en este caso, familias, en este caso, madres, no refuercen las debilidades de los hijos, sino más bien, si estás viendo que está pasando por una situación que no es saludable, primero es qué está pasando en tu casa, la forma de alimentación de tu casa, por qué el hijo tiene ese tipo de hábitos, y más que quitarlos es cambiarlos por algo nuevo, hacer una infraestructura dentro de casa, y en este caso comenzando con ustedes como mamás y como papás, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de tratar esto. En mi caso, pues me gustaba mucho la parte de danza, me empiezo a meter en este caso yo bailaba danza del Oriente y danza polinesia, entonces era como entre la adolescencia y el ejercicio, pues bajé, yo pensaba que se había solucionado. Y pues crecí y pasaron los años y yo pensé que ya estaba bien, hasta que en tema de trastornos de la conducta alimentaria pasa a la primera relación, después regresamos a la parte de relaciones, pero pues, o sea, solo para cerrar este círculo, llego a la segunda relación donde dejo yo de bailar y todas esas cosas y dije, si no, pues voy a ser gorda otra vez, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Y me meto al gimnasio. Me meto al gimnasio y pues al principio para mí mi objetivo es, dije, yo solo quiero ser flaca. O sea, a mí no me interesan los músculos, yo solo quiero ser flaca.
según yo, ¿no? Y obviamente empiezo a ver que se empieza a ganar músculos, se empieza a ver mejor, obviamente empieza la competencia, ves a las mujeres, ves los cuerpazos, ves y dices, no, pues yo también, ¿no? Y ya, solo quiero ser flaca, no, yo también quiero tener un cuerpo así. Me empiezo a meter más, todo parecía normal, hasta que en esa segunda relación con esa persona, él era súper obsesivo del ejercicio. Él era de que no podía no entrenar porque él también había tenido un problema de la infancia, había tenido como sobrepeso, cosas así. Entonces, tenía un trastorno, yo no lo puedo diagnosticar, pero sí siento que, o sea, es que como es, él se hace muy, pues, entonces, él no podía dejar de comer, más bien, hace su plan de dieta, pero estricta, así que si dice una lechuga, es una lechuga. Y de que si podías, así, le dice, no, vamos a comer una pizza, no, negado. Y es que cuando lo hacía era comer la pizza entera, ¿no? O sea, era o sea, no podía controlarse, ¿no? Y entonces si lo hacía el día siguiente es, no, 7 de la mañana hay que ir al gimnasio y así, una rutina destructora, ¿no? Para como que mentalmente tengo que sacar lo que sacar. Entonces, obviamente dentro de la relación es como, qué padre, vamos a pasar la semana, películas y papitas y esto, y al día siguiente, 7 de la mañana hay que salir porque si no, se acumula y vamos a engordar. Entonces se empieza a ser normal, entonces se empieza a encender esa parte en mí como de, no, sí, es que comí helado, o sea, comí esto. Pasa que se termina esa relación y llega un momento de me quedo con daños emocionales por la relación tan tóxica que se había vivido, más esas cosas que ya vienen siendo las alarmas de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en la búsqueda de la restauración de mis emociones y de mi identidad, de sentirme valiosa, pues dije, o sea, porque desafortunadamente en una relación narcisista pasa que esa persona te deja incluso físicamente mal, ¿no? O sea, ya no te sientes ni bonita, te sientes mal. Entonces, quieres restaurarte, quieres sentirte bien contigo mismo. Y la forma en la que justo todo el mundo ahorita busca es la estética, ¿no? ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué me puedo poner para que yo me sienta feliz, me ame, ¿no? O sea, o alguien me ame. Entonces, yo dije, pues tal vez me va a hacer bien hacer el cuerpazo, ¿no? O sea, me voy a hacer un cuerpo espectacular, lo que no hice antes, ahora sí, abdomen y todo precioso. Entonces me obsesiono, primero empieza la fase donde empiezo a subir, en este caso masa muscular, y yo entrenaba de una forma bestial, o sea, de verdad sí le metía mucho peso, yo sí llegué a consumir fármacos y cosas que no son correctas para... Ahorita que lo ves en retrospectiva, lo necesitabas, es decir, o tú estabas bien, pues, pero era una exigencia exagerada. Era una exigencia, esa era una exigencia porque justamente como nuestra mente se daña al dolor, es como que de verdad hay un trauma, es como, es que me tiene que doler algo, o sea, yo estoy acostumbrada al sufrimiento, me tengo que flagelar yo misma, porque si no, siento que no tengo propósito, casi, ¿no? Entonces, eso es lo vincular sin querer al gimnasio, ¿no? Que para mí era como azotarme yo sola, ¿no? Porque incluso podía verse una rutina bien, no, es que yo tenía que hacer 5 o 4 horas y si no acababa destruida es que no entrené. Y desafortunadamente esa mentalidad es bien común en el mundo del fitness. Pues, gente fitness, aguas ahí porque no es la forma, la cultura no es lo que alguien te dice, sino es lo que tú empiezas a desarrollar y que consideras que es sano para ti, que te hace ser un humano funcional mental, emocional, física, espiritualmente. Yo siempre hablo de esos pilares porque no hay forma de desvincularlos, ¿no? Sí, o sea, si nos enfocamos solo en lo físico, o sea, solamente somos eso. Si solo lo mental tampoco es funcional. Tenemos que unir todas las piezas. En mi caso, yo estaba fragmentada, un pedazo por acá, otro pedazo por acá. Así que, tratando de unir las piezas, pues dije, tal vez la parte estética me va a ayudar, me voy a sentir súper bien. Y obviamente cuando estás herido es el clásico, que sufra cuando me vean, y empiezas a sentir, o sea, esa supuesta como motivación, ¿no? De así, ¿no? Para que se arrepientan, ¿no? Entonces, o sea, es que tristemente pensaba, no sé si a veces, hombres y mujeres, pues, no sé. Pero sí te funcionó. O sea, pensar en, me voy a poner más guapa, más buenota, para que se diga, ahora sí, regresa conmigo y ahora no te voy a regresar. ¿Eso cómo fue? No, porque el dolor lo sigues teniendo dentro. O sea, por muy bonito que te das, te sientes devastado y emocionado por dentro.
Y peor aún porque esa persona que tomas no te quiere, y tú lo sabes, ¿no? Entonces, aunque estás hermoso, no es la solución. Entonces, me pasa que bueno, yo me obsesiono con esta parte. Yo literalmente vivía para trabajar y entrenar. Y no había otra cosa que hacer. Entonces se empieza a desbalancear. Ya no tenía relación casi con mi familia, ni socialmente, porque no, la dieta, no puedo salir de esto, ¿no? Literalmente hice bueno una dependencia. Yo ya no podía dejar de entrenar. No había un día que no pudiera entrenar y si no entrenaba ansiedad. Y peor aún con la comida, es como, o sea, en este mundo de los fitness es como, tú no puedes comer un plátano porque tiene mucho azúcar y tú quieres definición, porque yo quería mi meta súper definida, ¿no? O sea, todo me marcado y esto. Entonces, durante esos casi 3 años yo solo consumía pollo, arroz, esas cosas, gelatina light y fresas congeladas. Entonces, en alguna dieta era para mí un premio un plátano. Entonces, yo le decía al que me llevaba, y es que se me antoja muchísimo o sea, un plátano. No, es que si tú quieres esa meta, pues no, o sea, de que todo contabilizado, ¿no? Pregúntale aquí, ¿a quién dejaste a un lado de tu vida en ese pedacito del camino? Yo, a mis papás, a mis hermanos, a todos, a mis amigos también, incluso, porque yo solo, incluso, va a sonar raro por mí misma. O sea, es que es raro porque se supone que lo haces por ti y para ti, pero no es cierto. Porque yo salía, porque entrenaba de lunes a sábado, y los sábados me iba de 10 de la mañana a 1 de la tarde a entrenar, todo el día, y ya acababa devastada. Entonces no tenía ganas de nada, porque aparte hormonalmente me empecé a afectar, y yo ya estaba así ansiosa, súper mal, colapsando. Y obviamente, aparte ya empecé a desarrollar problemas musculares, óseos, por lo mismo, por todas las deficiencias que tenía. ¿Qué ganas tenía yo de salir al cine? ¿Qué ganas tenía yo de hacer algo con alguien? Nada, o sea, yo solo vivía por eso y no era feliz. El punto como de quiebre es cuando, o sea, literalmente, yo siempre lo hablo en la parte espiritual, en relación con eso, te estás matando. Y yo, no, es que soy muy disciplinada, porque esto se disfraza de disciplina, y no es cierto, hay falsa disciplina. Cuando lo que tú llamas disciplina es algo que no puedes dejar de hacer, ya es control. Y es bien importante también identificarlo. En mi caso pasó así. Llega este momento donde precisamente de pesaba 61 kilos de masa, llega la pandemia, obviamente, y es como, no, tengo que mantener esto, y se cierra el gimnasio, entonces, pero yo sí en mi casa hacía las mismas 3-4 horas a como el lugar. Y logré mi meta, sí se me definió el abdomen, todo eso, pero mi cuerpo se desbalanceó completamente, y cuando me di cuenta yo pesaba 46 kilos, y estaba, o sea, literal, casi que en los huesos, con 3 músculos, pero yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta porque había obsesión. Es que ya tengo el abdomen, solo me había el abdomen, pero no había visto que ya no tenía músculos de nuestros áreas, ¿no? Y eso no fue lo malo, fue problema de tiroides, fue problema de estar cerca de tener sensibilidad hepática renal. Me desarrolló lo que se llama neuropatía periférica, que es el daño de los nervios, que hasta el día de hoy tengo, pero digamos, gracias a Dios ha disminuido, porque era horrible. O sea, era de terror, se me movían los músculos y los nervios solos. Mil deficiencias que me pasan, vitamina de los suelos, que nos ayuda el estado de ánimo. Entonces, en ese momento, de verdad, o sea, cuando vieron mis análisis, o sea, creo que el normal es un 100 y algo, tenían como 6. O sea, debe ser una cosa, nada. O sea, decían, es que ¿cómo vives? Casi, o sea, no puede ser. Y yo, no sé, o sea, estaba así muy mal. O sea, realmente muy mal me estaba viendo, ¿no? Entonces, aún así me costaba mucho. Y me acuerdo que pasa un poquito la pandemia, voy con mi mamá a Ciudad de México y entramos a un lugar, un restaurante en el centro histórico, y era el templo de Chile, se me agabanzaba, hermosos, y yo, o sea, se me antojaban, y yo me había autoplaneado de no comer, porque yo seguía cuidándome, ¿no? Según. Y en eso veo el menú y cosas deliciosas, espectaculares, y yo, no, es que tiene azúcar, no es que tiene grasa, no es que tiene no sé qué. Y en eso le digo al mesero, no sé, oye, ¿qué tienes que no te hagan? O sea, no sé, una carne asada con verduras o algo así. Y yo, pero otra vez comer lo mismo, o sea, como, yo quiero comer otra cosa, o sea, bueno, entonces... Perdóname que te interrumpa. Me pregunto dónde estaba tu mamá, cuál era la visión. Yo sé que dices, no, pues con que existiera estaba bien, pero había momentos en los que no era normal todo. O sea, tú que estás platicando, yo como papá tengo que tomar acciones.
Mamá, ¿qué estaba haciendo tu papá? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su misión? Justamente es como el loco, ¿no? Pero en mi caso, o sea, mi papá, o sea, yo lo amo, o sea, lo bendigo y todo, pero obviamente, Claro, o sea, soy consciente de cómo fue la situación. Él no, o sea, no tuvo esa como conciencia de incluso enfrentar y ver los problemas. O sea, yo puedo contar dentro de esas anécdotas de mi adolescencia por todo el caos que pasó, porque justo desafortunadamente durante esa temporada, entre los que yo tenía como 11, 12 hasta casi 15 años, él tuvo hepatitis C. Entonces en ese momento esa enfermedad era como de cáncer, así de una cosa así, ¿no? Claro. Y tenía colapsos, o se puede morir por la enfermedad o por el medicamento. Entonces gracias a él por milagro sí salió, pero yo presencié muchos momentos muy difíciles, ¿no? Entonces también dentro de ese momento él no sabía cómo interactuar conmigo porque no convivíamos mucho. Entonces yo me sentía tan devastada de la adolescencia, de que no me dejaban salir, muchas cosas, que obviamente era la temporada de los emos, ¿no? Entonces yo decía que yo era emo, ¿no? Y obviamente yo escuchaba esa música y yo decía, sí, no, la vida no tiene sentido. Sí, la verdad, sí, pero negras, uñas negras, así, ¿no? La letra así, moñitos y cosas así. Yo, y literalmente yo me cortaba, yo ejercía cutting, porque era tanta la frustración, porque aparte mi mamá tenía menopausia y esas cosas, era un caos, o sea, en mi casa era un caos. Un lado él y luego ella con su caos también, que yo no sabía qué hacer. Entonces me sentía tan frustrada que lo único que hacía de dar cutting era como una forma de sacar ese estrés, ¿no? O sea, o eso que era como que me sedaba. De verdad era como sentí como si me hubiera puesto una anestesia. Entonces me acuerdo mucho, o sea, que hoy perdoné a mi padre, pero en esos momentos durante muchos años yo no podía entender justo eso que me preguntas, ¿no? Claro. Que mi papá una vez me dio los brazos, o sea, cortados, así, feos, rojos, ¿no? Y me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes eso? Y yo, es que estaba lavando los trastes y me corté. O sea, ¿cómo va a ser que, o sea, no es imposible? Y jamás, entonces yo, a ver, vamos a platicar, ¿qué pasa? Platícame, nada. O sea, mi coraje durante muchos años fue, me pude haber suicidado y nadie hizo nada. O sea, me pude yo porque obviamente tienes pensamientos suicidas. Y claro que te vienen esas cosas y como no tenía nadie con quien contar ni decir nada. De hecho, ahorita que pasamos a la parte de relaciones que también está como por el otro lado, sí, más que yo no. Sí, o sea, esa parte tampoco se dieron cuenta. O sea, que yo me estaba muriendo en vida, ¿no? Y tampoco se dieron cuenta. O sea, en ese caso, mi mamá, relacionada a lo de la comida, se da cuenta porque un día entra sin permiso a mi cuarto, pum, porque busca algo y me ve que me estaba cambiando, casi esquelética. Y se queda así de que, Jacqueline, ¿qué te pasa? O sea, te estás muriendo, o sea, se quedó ahora sí traumada, pues porque de verme con músculos y como yo era, a verme así, y dijo, no, o sea, esto está muy grave. Y obviamente cuando uno está así, dice, no, tú no sabes nada, pero yo soy disciplinada, solo es eso. Y obviamente dentro de esta cultura fitness se desarrolla esa mentalidad de, tú eres mejor que los demás, o sea, tú eres un campeón, no eres lo mejor que puede pasar en este planeta, ¿no? Y tu disciplina, que nadie la cuestione, y esos que te dicen, pues, porque son gordos también, ¿no? Entonces, o sea, tristemente así se maneja. No nos estamos llevando pesado, ¿verdad? No. No, o sea, es que real, y de hecho yo por eso que un tiempo empecé a hablar de ese tipo de cosas, porque nadie hablaba de esto, o sea, se disfrazaba la falsa disciplina con trastornos, ¿no? No de trastornos de disciplina, ¿no? Entonces, bueno, llega ese momento donde yo me doy cuenta y precisamente entra esto que yo les hablo de la parte de todas estas áreas que tenemos que cuidar, la física, mental, emocional y espiritual, donde yo ya sabía que estaba mal. Y yo me estoy muriendo, en verdad sentí que me iba a morir o algo me iba a pasar. Dije, sí, porque me costaba respirar, me puedo haber dado un infarto, mil cosas me pasaban. Pero dentro de eso, o sea, Dios diciéndome, te estás muriendo, literalmente yo mi soberbia decía, es que no sé cómo parar, o sea, porque se vuelve una adicción, o sea, tener un trastorno es una adicción también. Y es como, no sé cómo parar porque no sé cómo no verme de esta manera. O sea, yo ya me acostumbré al vientre súper plano y así. O sea, no sé cómo podría, o sea, no, y tengo miedo de engordar. O sea, es que tendría que engordar, yo no quiero perder esto, ¿no? Entonces, fue un proceso de aceptar que tenía que terminar eso. Y pues en ese momento yo también dije, Dios, pues ayúdame a encontrar la solución. Una mañana literalmente yo ya no me podía parar. O
sea, yo no me podía parar de la cama por la debilidad física, todas las deficiencias que tenía, y dije, no, esto sí está grave. Entonces era pandemia, tampoco sabía quién me ayudaba porque yo no sabía que era un trastorno de conducta alimentaria, ni siquiera sabía que era eso, solo en mi mente decía anorexia, bulimia, yo no sé eso, ¿no? Entonces busco un nutriólogo porque literalmente en mí había si te sigue llevando a esa persona te va a matar. Porque incluso una semana antes yo le había mandado fotos y medidas y dije, oye, estoy así. Y me dijo, pero si te gusta o quieres bajar más, o sea, es como, ¿te quieres morir? O así, o sea, no, la persona no era realmente consciente de lo que estaba haciendo. Entonces yo dije, si este cuate me lleva una semana más, me voy a morir. Busco una persona en internet, no sé, me apareció un nutriólogo clínico que también era especializado en deporte. Le mando un mensaje y le dije, oye, no sé quién es, o sea, no sé, solo sé que estoy así, ayúdame porque en serio siento que me voy a morir, o sea, no estoy bien. Y ya me atiende después y me dice, mira, tienes un TCA. Yo, ¿qué es eso? Y esto no se trata solamente con dietas, es algo también interdisciplinario y lo tienes que tratar. No, es que estás mal, o sea, yo solo soy disciplinada, ¿no? Y yo cuando empiezo a ver qué es el TCA, todo check, dije, rayos, sí tengo un TCA. Dije, ¿y ahora cómo se hace esto? Entonces tampoco había muchos especialistas, o sea, es un tema muy de nicho y nadie habla casi de eso. Entonces no encontraba quién me pueda llevar y en esas cosas que yo le pedí a Dios, no sé quién me trate esto, sé tú mi psicólogo, ayúdame porque si no, no sé. Y empieza a poner en mí el cómo tratarlo, ¿no? El tratar de luchar con, se le llama body checking, el que te estás viendo en el espejo todo el tiempo, todo el día, es como luchar por no estar viéndome y dejar que mi cuerpo se recuperara y trabajar en esa mentalidad de esto es porque mereces vivir más que solo verte. No vives, no estás feliz, estás enferma y regreso un poquito a la parte de lo del restaurante porque fue un momento clave en mi vida. Justamente estaba en ese momento toda estresada de que me moría de hambre, de ansiedad y de querer comer y llega el mesero y me dice, señorita, yo entiendo su disciplina, pero solo quiero hacer una pregunta. ¿Usted es feliz? Nadie me había preguntado eso. Te mandaron un mensaje literal. Claro. O sea, nadie en tu vida te había preguntado. No, ni yo. O sea, yo no me había preguntado si yo era feliz con esa supuesta disciplina ni nada. Y de verdad me quedé en shock. Y dije, ¿cómo? O sea, y yo, sí, es que pues yo me cuido mucho. ¡Maldito mesero! Sí, entonces, y ese fue el día antes que no me pudiera parar. Y al día siguiente fue cuando decidí buscar a Dios, pero yo sé que era Dios hablando. O sea, que no era normal y de verdad su forma de hablar. Un mesero no llega y te dice eso. Por supuesto que no. Entonces dije, esto está rarísimo, ¿no? Y dije, bueno. Y bueno, de ahí comienza mi travesía por salir de la anorexia, porque sí no es fácil. Momentos de crisis, de ansiedad, de que obviamente yo tenía miedo a los alimentos y obviamente en mi plan es de que mango, no como mango, o sea, si es la peor fruta más azucarada que existe, ¿no? Un plátano como, traje un pan dulce que me mandan, no, es que no, o sea, es que no puede ser, este me va a poner gorda, así. Y el luchar de esto, mereces vivir y mereces vivir en libertad y esto es una condena, esto no es sano, esto no está bien. Una pregunta, perdón, ya. Una persona, un chavito, una chavita que está en su casa y de pronto dice, es que no tengo hambre y no come un día entero y al siguiente día come nada más una vez al día y los papás como que, es que tú no comes, es que siempre esto, no sé, como que de tensión ponen, vaya, ¿no? Todos esos son focos rojos. O sea, ¿cuáles serían como ciertas características que tiene una persona con esta problemática? ¿Cuáles son como las características que puede tener? Pues habría que ver principalmente la situación de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que no comas porque estás enfermo, puede ser que de verdad emocionalmente estás mal y no tienes apetito, o sea, porque emocionalmente estás deprimido o algo, y no sé, o sea, no es que se tenga un trastorno, simplemente obviamente su sensibilidad o su deseo se apagó y hay que ver por qué y trabajarlo. Y ya en el caso del trastorno es muy evidente cuando es algo muy estético, cuando es como que se está midiendo todo el tiempo, que se está comparando muchísimo. Uy, ahorita es una fiebre tremenda por redes sociales, por todas las influencias de miles de cosas de dieta, tips, de supuesta nutrición, de obviamente creer que todo es el es bueno, éxito. todo es malo. Sí, es muy difícil, la verdad. Yo creo que aquí
obviamente un papá o mamá, no es que no le puedes llegar a decir, tú tienes un trastorno segurito, porque también echas a perder el proceso de desarrollo de la persona y además la persona no va a querer la ayuda porque le estás haciendo sentir que está enfermo, ¿no? Entonces nadie queremos aceptar que estamos enfermos, sino es más bien tú si notas que tu hijo o hija tiene algo, es primero infórmate tú, tal vez ya asesoría tú porque tristemente el tema de trastornos proviene de muchas carencias emocionales a nivel de familia. Entonces, ¿de qué sirve que vayas con el hijo? ¿Estás enfermo? Pues sí, pero tú eres la enfermedad que lo causó. Entonces, papás, primero trabajen ustedes. Ya cuando tenga la fortaleza de guiar el hijo, vamos a trabajarlo y lo vas a ayudar, porque para mí fue muy difícil justo cuando tengo que revelar que tengo un TCA. Mi mamá, imagínate la combinación, ella incluso actualmente tiene diabetes, ¿no? Entonces sus hábitos alimenticios eran al revés que yo, comer mucho y comer mal, y entonces para mí era tragedia ver, es como, no, se acaba, así de que, y esa persona que está haciendo mal, tú también estás mal, pero para ti eso es peor, es como, no le voy a hacer caso a esa persona que está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces hay que caer en una congruencia y entender que pues, tú tienes que arreglar cosas para que puedas ayudar al otro, ¿no? Entonces, en este caso, como red flags, en este caso, si hay jóvenes que nos están viendo o conocen a un joven, muy importante trabajar justo para, esto es identidad. O sea, identidad, cuando tú tienes una identidad trabajada, esto siempre va a pasar, porque estamos justamente acostumbrados a ver las cosas bonitas de la vida. A mí me pasa, ¿verdad? Actualmente incluso trabajo con cosas que tienen que ver con moda o marketing, branding, y obviamente veo mucho contenido en redes sociales, pero ya me trabajé obviamente y de entender como, a ver, ya acepté lo mejor y lo peor de mí y hasta este punto sé que es posible para mí. Ya es como, no me voy a comparar con una persona que tiene X medida y que es perfecta en X aspecto, porque yo no voy a llegar a ser esa persona, ¿no? Entonces, es bien importante que en temas de trastornos y en dismorfia corporal también, creo que si una persona está pasando por eso, entender que lo tiene. Es como, a ver, si yo no tengo paz sintiéndome de esta manera, si no tengo paz y solo mi vida está vinculada a esto, estoy mal. Ok, voy a ser humilde, lo voy a aceptar y voy a investigar cómo salgo de esto. Y de los primeros pasos que es, sí, eliminar lo que hace que te sientas ansioso. Entonces, para mí fue muy importante dejar de seguir las cuentas con las que yo me relacionaba, que yo quería lograr, ¿no? Porque obviamente en ese proceso tuve que ganar peso y obviamente me sentí horrible y obviamente me veía es como de que, no, o sea, qué horrible, no, ya no soy eso que yo era, ¿no? Y entonces, por si te lo estás viendo constantemente la repetición de esto no eres tú, nunca vas a ser así, ve, estás gordo, o sea, entonces, bien importante como bloquear esos medios o puntos que te hacen sentirte de esa manera. Muy importante para mí fue también empezar a usar ropa floja, o sea, no estarme viendo todo el tiempo, porque también eso es bien, o sea, bien común que pasa, que hay mucha gente que cae en trastornos de es que voy a bajar para que me entre este vestido, ¿no? Y todo relacionado a la ropa. Claro. Entonces, lo mismo, si yo sé que mi cuerpo no es apto para este tipo de ropa, ¿por qué me voy a comprar esa ropa? O sea, precisamente también me apareció un programa que estaba viendo de una chica que hablaba sobre el tema de dismorfia y así. Y es que obviamente su estructura corporal pues no es la de las modelos que ella ve. Y entonces es aferrarse a entrar, es como yo siempre lo digo, como esa analogía de esos juegos de niños que eran estrellas, círculos así. Y es como querer meter la estrella donde está el círculo. O sea, no va a entrar, no está diseñado, punto. Y hay gente que busca este tema, es como, es que entonces eres gordofóbico. No, es que sea coherente. Si yo sé que hay hábitos míos que yo puedo cambiar para mejorar, me enfoco en lo que voy a cambiar para estar mejor, pero no por el resultado, sino por el desarrollo que yo voy a tener para llegar a ese punto. Y la parte estética, por consecuencia, se va a lograr. Pero también es tener la conciencia de que mi estructura no es la de, por ejemplo, si yo me comparara con una modelo alemana de unos 70, unos 80, nunca voy a ser esa persona, o sea, porque no va a pasar. Has trabajado mucho eso y fuera de cámaras tú platicabas de 3 pilares. Uno lo mencionaste ahorita, que es identidad. Sí. Identidad, propósito y... Para mí la misión. Misión, ok. Tú tuviste que trabajar la identidad.
Sí. para lograr superar esta parte. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que trabajas esa parte de ti para poder dar este giro Sí. y entender lo que te está pasando? Justo como yo lo decía, todo el humano está completo de diferentes factores, ¿no? En este caso es espíritu, alma, mente y cuerpo. Si lo queremos separar no funciona, por eso, o sea, hay gente que puede ir, por ejemplo, a terapia, pero no trabaja las otras, nunca va a salir porque uno se vincula con el otro. No es como, lo uso como esa analogía de los ojos. Los ojos están unidos, ¿no? Si vamos a la derecha, pues va a la derecha, si vamos a la izquierda. No hay como que diga, es que quiero ver solo con este ojo así, y con este no se puede, ¿no? Entonces, nuestro enfoque tiene que tener el mismo sentido, y en este caso, para mí la identidad sí fue trabajada por la parte espiritual. O sea, para mí no pude lograr una identidad por el físico ni con la mentalidad, porque también me pasó. Yo dije, bueno, ya no puedo tener cuerpazo porque me hace daño, porque bueno, voy a ser súper inteligente, entonces me voy a poner a leerme los libros, no, voy a ser súper culta, ¿no? Y como que después mismo digo, es que tampoco es así. No, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Y es que eso pasa, ¿no? Justo con las personas, es que voy a ser el mejor en esto y tu identidad está centrada en eso, soy el mejor arquitecto, soy el mejor en otro, soy el abogado, no sé qué. ¿Qué pasa cuando eso se rompe? No hay identidad. Entonces, la identidad se forma, si yo siempre por eso comencé diciendo que yo primero, antes que todo, soy hija de Dios. Entonces yo entendí que yo tenía un diseño y un propósito divino más allá de las habilidades que yo tengo. Las habilidades son el vehículo por el cual ese propósito y eso que Dios puso en mi vida se va a cumplir. Pero entonces son cosas extras que tengo, ¿no? Entonces yo antes que todo entendí que era amada por Dios, que independientemente de mi físico, de mis habilidades, todo, nunca ese amor iba a cambiar, y que al contrario, al tener esa relación con Dios iba a exponenciar todo eso que yo tenía. Entonces, en ese camino fue donde yo empecé a encontrar también, porque yo le pedí a Dios, justo la parte mental tampoco está peleada con las cosas de Dios, y eso quiero ser muy como enfática, porque muchas veces las personas muy enfocadas a la mente, es que Dios no existe, ¿no? Y lo de, no, es que la mente es mala y la psicología es mala, porque entonces deja de lado, no, es que tenemos lo mismo todos, ¿no? O sea, tristemente, así lo puedo decir, lo voy a decir, literalmente es como, todos tenemos literalmente problemas mentales, ¿no? O sea, yo lo digo, somos diarreas mentales, ¿no? ¿Qué tenemos que, o sea, pues obviamente el especialista en el estómago, si tenemos una situación tenemos que buscarlo, si tenemos un problema de rodilla vamos a un especialista de rodilla. ¿Quién cuida la mente? ¿Quién ayuda la mente? La parte psicológica, la parte de desarrollo personal, trabajamos la mente, ¿no? Entonces, yo ahí encuentro que mi mente estaba dañada. Dije, ok, mi espiritualidad está revelada por Dios, mi propósito y mi identidad están ahí, ok, el cuerpo, ok, reestructuración, sanidad por todo el daño que pasó, y ahora enfocarme en una vida saludable real. Muy bien, ahora, ¿qué me falta? La mente. Mi mente está dañadísima porque por eso todo esto me pasó, ¿no? Entonces, incluso muchas veces las revelaciones espirituales y la identidad de Dios no puede ser revelada porque la mente no lo cree, porque la mente está mal, porque el contexto está mal. Entonces, yo ahí encuentro que tengo que desarrollarme mentalmente y empiezo a investigar justamente de libros de desarrollo personal, etcétera, ¿no? Y fue un proceso justamente de sanidad en conjunto, donde me doy cuenta que yo tenía muchas crisis de ansiedad, de muchos temores, fobias, mil cosas. Además, o sea, porque obviamente se manifestaba en el tema de la violencia y la dependencia, ok. Pero sales de eso y ahora tiene que aparecer otra cosa porque tienes que enfrentar y tienes que sanar la raíz. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que empiezo a ser como atacada en temas como mentales, de temor, de como que algo malo iba a pasar, ¿no? Okay. O sea, es que yo sentía todo el tiempo que algo malo tiene que pasar, ¿no? Mi mente se había traumado, literalmente. Y entonces, Dios, es que no tenía paz, es que sé que estás conmigo, pero me sigo sintiendo así como que algo malo va a pasar, tragedia, ¿no? Algo va a pasar. Y ansiedad, depresión, así mil cosas que me pasaban. Y me empiezo a dar cuenta, pues que justamente pasa esto de los traumas, ¿no? Hay que trabajarlos y tratar de tener paz y todo el tema de respiración y todo eso, ¿no? Porque justo lo que me di cuenta es que por mi historia familiar, justamente mi mamá creció en una familia muy violenta en el aspecto de Tabasco, es como gente muy aventada, muy tosca, ¿no? Entonces, para la forma en la que yo crecí, o sea, para mí yo viví con miedo, yo le tenía miedo a mi mamá, o sea, mi mamá era así como que
le pegaba a mis hermanos o cosas así, ¿no? Entonces dije, no, pues es que... Y la forma de educar es como, si haces esto, vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Y también te voy a dar, ¿no? Entonces, o sea, yo crecí así, ¿no? Y no tenía esa seguridad de nada, ¿no? Yo no tengo tíos, familia muy cercana, ¿no? De que no tiene Juanita, o sea, nada, o sea, era ellos y me daba miedo. Entonces, mi sistema parasimpático se quedó miedo, o sea, se acostumbró al miedo. Y a mí me daba miedo todo, me daba miedo, o sea, incluso es que es ridículo, porque digo, es verdad, me daba miedo las matemáticas. O sea, todo lo que tuviera que ver con matemáticas a mí me daba miedo porque cuando mi mamá me enseñaba las tablas de multiplicar, era de que, hora por hora, entonces, de verdad, para mí era como, yo soy malísima en matemáticas, a mí no puedo, o sea, yo odio las matemáticas. Y obviamente fue duro para mí toda la escuela, porque tiene siempre matemáticas y eran las materias que peor me iban. Y era relacionado. Entonces yo me voy dando cuenta con el desarrollo personal y de mentalidad que esas áreas y traumas yo las tenía. Entonces me empiezo a meter mucho a tema de libros y cosas así. Incluso eso se vinculaba con la parte espiritual, y por eso es que hablo de propósito y misión, que en este caso es un llamado que Dios tiene para ti. Y que, bueno, justo podría decir que muchas veces podemos decir que nuestra vida es injusta, que porque a mí, mientras estamos pasando ese momento, es lo peor que te puede pasar. Pero cuando llegamos a que hay una razón, que si tú la vences, que es la resiliencia, justamente es la habilidad de poder sobreponerte y de construir, e incluso la parte científica, la plasticidad cerebral, neuronal, de poder crecer y desarrollar mejores habilidades con eso que pasó. Pues en mi caso yo lo apliqué, dije, ok, pasó todo eso, pero ¿qué puedo hacer que sea funcional? Entonces, es por eso que yo tengo de los proyectos que estoy desarrollando justamente el poder compartir todas esas experiencias de vida con personas que también están en el proceso y quieren salir adelante. Y justo ya no me quedé estancada en el pobrecito de mí, ay, con la niña, ya llora el niño interior, pues lleva la niña interior. No. De hecho, o sea, yo no estoy peleada con eso, me parece fascinante. Cuando yo lo entendí, me pareció, no, sí, con razón, ¿no? Porque me acordé de mi infancia y todos los temores y cosas, sí, tiene sentido, ¿no? El problema es que justo todavía hasta hace un año me pasó, ¿no? O sea, que, como decía, mi relación con mi papá no fue de esa, o sea, como de las películas, mi princesa, ¿no? Todos sabíamos qué cosas, ¿no? Y no es que mi papá sea un mal padre, es un gran hombre, pero no sabe ser papá. Y lo digo con toda honestidad porque muchos lo hemos vivido, incluso tal vez está pasando, tus papás son excelentes seres humanos, muy buenos, buenas personas, pero tal vez no te supieron guiar. Entonces tienes que llegar a un punto donde te vas a volver responsable tú. O sea, yo tuve que entender que yo tenía que serme responsable de mi vida, claro. Y que, ok, no estuvo el papá, la mamá, que me guiaron, ok, perfecto, yo me tengo que ser responsable. Y no desde el, pues soy autosuficiente, yo lo voy a poder, no, es como decir, ok, me toca esta chamba a mí, lo voy a tomar con responsabilidad y voy a crecer. Entonces, justo el año pasado con el tema de los papás, yo tenía ciertas carencias todavía con mi papá, como de que me hubiese gustado consejos, y dentro del desarrollo personal nos hablan, ¿no? De los mentores, ¿no? Y yo me acuerdo, precisamente fui a un evento con esta mujer, se me fue el nombre de Shark Tank, una de las padres mentales, fue un evento, y le preguntan a una chica, no, disculpe, es que quisiéramos saber cómo tener un mentor, porque pues es que no está fácil tener uno. Y dice, no, pues yo la verdad es que el primer mentor es tu papá. Y dije, no, pues ya, o sea, ya. Sí, ya, o sea, no tengo esperanza. Entonces, y yo, sí, porque en su libro Patricia narra que su papá, no, ¿qué pasa? Pues qué padre, ¿no? Pero nosotros no nos tocó así, ¿no? Y justo su cultura, a pesar de que es mexicana, no es como la del mexicano promedio. Entonces, y yo, como les digo, vengo de familias disfuncionales, lo tengo que decir, abuelos alcohólicos, mujeriegos y cosas así. Entonces, qué esperanza puede tener de que mis papás fueran, o sea, gracias a Dios no fueron así, fueron mejor que eso, pero aún así la parte de afectiva, pues no. Sí, son buenas personas, sí. Pero como dices, no sabían ser padres, entonces sí, no pudieron, además estaban en un momento, como tú dices, ellos ya tenían 40 cuando tú naciste, ¿no? Ellos tenían casi 60 cuando tú tenías 20, entonces la forma de ver el mundo, la vida, el entorno y las preocupaciones que hay, y además no eras la única, la tuviste como
hija única porque eras la última, Sí. pero ellos tenían toda la carga anterior de todos tus hermanos, entonces tampoco era tan Sí, simple, ¿no? sí, y justo, o sea, te toco ese tema porque quiero que quienes lo escuchen, es como decir, a lo mejor, sí, mi papá fue, no sé qué, me pegaba, no sé, todo lo que pueda pasar, pero ahí fue donde yo a mí me cayó el 20 y fue como un momento muy liberador, que yo me metí así con Dios, porque yo estaba así muy, muy triste, es que yo nunca voy a tener ese papá, y así, ¿no? O sea, yo lamentándome por todo lo que me hubiese gustado tener que no tenía. Claro. Y literalmente me acuerdo que estaba, yo, o sea, voy a decir algo muy fuerte, pero yo decía que yo estaba velando al papá de mis sueños. O sea, tuve que renunciar a eso, porque si no iba a estar odiando al papá que tenía presente por no ser esto que yo quería. Entonces dije, yo tengo que sacrificar esto y amar al que sí tengo y yo ser la hija que incluso él quisiera. Y eso fue muy duro, ¿no? Decir, Dios, o sea, eso no es, la verdad cuesta. Pero me acuerdo que en ese momento, cuando fue el momento clave, estaba en el parque, yo ahí en lágrimas, y yo diciendo a Dios, no, sí, es que mi niño interior es pobrecita, no sé qué. Y me dijo, solamente escuché que me dijo, ¿te has puesto a pensar qué pasó con el niño de tu papá? No, o sea, se me acabó mi novela, ¿no? O sea, porque, o sea, me di cuenta, porque esa es su historia también. Claro. Pues dije, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le voy a exigir algo si tampoco puede, ¿no? Entonces fue donde dije, está bien, a partir de este momento no voy a estar, no, se acabó mi conmiseración, sino más bien tomo responsabilidad de formarme, de trabajar mi mente, para poder sojuzgar la parte también unida con el espíritu y la parte corporal. Entonces, por eso es que hablo de estas 4 pilares que son brutalmente necesarios y que si alguno aquí está súper metido en la parte mental, excelente, padrísimo, te faltan los 3. Hay una frase que yo tengo mucho, o hablo mucho de ella. No es que te pasó, sino que es con eso que te pasó, ¿no? Cómo transformas lo que viviste en la persona que hoy eres. Pero también ahorita que estabas diciendo eso, yo soy papá de una niña, y yo dije, yo me ando sintiendo el papá bien lindo, y a lo mejor mi hija tiene sus cosas, ¿no? Porque es normal. O sea, es normal, tú como papá crees que das lo que puedes, pero la verdad es cómo lo recibe la persona, es totalmente diferente. Totalmente diferente, y cada uno va agarrando sus propias cosas. A mí me gustaría preguntarte, una vez que tú ya descubres, ¿no? Que descubres todo este proceso de sufrimiento, de dolor, de abandono personal, ¿no? De vacíos internos, y empiezas a trabajarlos, ¿en qué Jacqueline te estás convirtiendo? ¿Cuál es la Jacqueline que eres hoy? ¿Qué te llevó a ser esta Jacqueline? Sí, justo para mí un libro bien interesante, que justamente en este momento que lo pienso tiene vinculación con lo que les digo de la parte espiritual. A veces Dios nos permite pasar por montañas y por situaciones como que son difíciles porque tienen un propósito, porque cuando llegamos a la cima algo nos muestra, ¿no? Y a mí me hablaba mucho a través de las montañas y me acuerdo mucho que justo había, entre esos momentos de ansiedad y cosas que me pasaban todavía hace como un año y medio, había un libro que me aparece, es que yo necesito más ayuda en la parte mental. Encuentro un libro que se llama La montaña eres tú, no recuerdo el autor en este momento, justamente de las montañas, y el título La montaña eres tú. Y todo es justamente de cómo tú mismo te puedes autosabotear, de todas las cosas que tú tienes que hacer para poder lograr un propósito. Y la frase que literal, o sea, dice muchas cosas del libro, pero la que más me fascinó es: tu dolor es tu destino. O sea, y yo, se me hizo poderosísimo la parte que habla de tu dolor es tu destino. Entonces, por eso hablo justamente mucho de propósito, es sí, la razón por la que estás, las habilidades que tienes y todo para poder llegar a esa misión y propósito que Dios tiene, que te va a ir cambiando cada cierto tiempo. Pero justamente yo ahí entendí que todas las áreas que me han pasado, la emocional, la física, el trastorno, todo esto era necesario porque yo iba a poder ayudar a otras mujeres a encontrarse a sí mismas y poder ser lo que ahorita estoy sabiendo que es mi comunidad, son mujeres soberanas, que hablo de la parte femenina o de la feminidad, pero no desde la parte, voy a decirlo así, agresiva de este momento, o feminista o conservadora, o sea, simplemente es de tú, o sea, si ahorita está muy de moda este tema de la energía femenina y la energía masculina.
y es que cada vez va a salir ahora la energía de perro, y no sé, o sea, de verdad, siempre va a salir una teoría, que sí es cierto, sí es verdad, porque es que, a ver, tenemos hormonas, es progesterona, testosterona, o sea, realmente sí funciona así, pero no te va a dominar. O sea, por ejemplo, puede haber una mujer boxeadora que obviamente tiene que utilizar mucho de esa energía masculina, pero puede ser súper femenina y una excelente madre, y no es por eso otra mujer diferente, o sea, puede ser las dos cosas, ¿no? O sea, ahorita muy de moda también veo que mujeres es que si te pones pantalones es que eres una mujer masculina, o sea, a mí me encanta andar cómoda, lo uso porque me gusta y es mi identidad, yo entendí que yo no necesito andar con esto todo el tiempo. Entonces, justo por eso es bien importante encontrar la identidad, y yo entendí que a través de todos los propósitos y situaciones que pasaron en mi vida, que yo pudiera guiar a otras personas también. Entonces, yo ahí hallé mi propósito y mi misión y el gozo y el placer, y yo incluso, yo le agradezco a Dios por mi historia, o sea, yo no le he dicho de ¿por qué? Entonces, como, en ese momento sí, ¿no? Pero ya después como gracias porque mi vida no es peor que la de otra. Sí, claro, mientras no lo entiendes estás culpando a alguien, si no, sí. O culpas a papá, o culpas a mamá, o culpas a Dios, culpas al universo, culpas a quien sea, pero lo único que no volteas a ver es a ti mismo. Cuando entras en este momento de conciencia, vas tomando conciencia y te das cuenta que todo eso solamente existe para que tú puedas desarrollar lo que tú quieres desarrollar. Ahorita rebotas aquí mujeres soberanas, sí. Esa es la comunidad. Sí. Okay. Sí, para mí mi comunidad que estoy justamente desarrollando, soberanas, ¿por qué? ¿No? O sea, es que justo, no voy a decir, ¿no? O sea, en este momento está muy de moda el tema de liberación femenina, ¿no? Es como, sí, no necesitamos a los hombres, pero no es eso. O sea, ser soberanas es, para mí, no es que no dependas de nadie, porque todos dependemos de todos, y literalmente Dios nos creó para ser complemento unos de otros, y tanto en la parte masculina y femenina, unirnos y hacer equipo. No es odiar a los hombres y no necesitarlos, sino más bien justo, o sea, tú sanarte para que la persona que esté contigo en temas de relaciones sea una persona adecuada, que sea una persona con tus valores, que también se desarrolló, ¿no? Entonces, ese es por una parte, pero para mí el tema de soberanía es la decisión que tienes de poder convertirte y ser quien tú quieras ser y no quedarte en el estado en el que te encontraste. Para mí es ser una mujer soberana. Y es el poder levantarte y aprender en el camino. Entonces, precisamente para mí, dentro de las cosas que hago también es como capacitar a otras personas para crear marcas personales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos una marca, ¿no? Todos tenemos un propósito, alguien nos identifica por algo, puede ser bueno o malo. Pues podemos ser una marca buena o una marca mala. Entonces, dentro de esta marca buena, todos tenemos habilidades, dones, talentos, servicios con los que hacemos cosas. Claro. Entonces, a través de nuestra propia personalidad podemos tanto llevar un mensaje, incluso vender algo, y no está mal. O sea, no está mal generar ingresos y recursos con eso que nos apasiona, que puede ser que otro también conecte, y que justo cuando tienes demasiadas cosas que ofertar, llenas y nutres a las personas, ¿no? Entonces, en tema de capacitación de marca personal, para mí es bien importante ayudar a gente, por eso uno de los cursos que también ofrezco se llama Brown Soul, porque es como marca con alma, que es muy diferente a te vendo esto, es como, a ver, te cuento mi historia del por qué hice esto, y entonces yo quiero que gente que también se siente ligada a esto pueda crecer, ¿no? Entonces, es para mí justo, ahorita estoy, por decirlo así, parte del desarrollo y dentro de las misiones que tengo, porque no es solo una, son diferentes, y me siento, o sea, a gusto de, y algo bien importante, o sea, no es vivir en la ansiedad de cuándo voy a llegar a la cima, sino disfrutar el proceso, porque cuando llegas a la cima ya estás viendo el siguiente nivel del ahora dónde vas, ¿no? A mí, por ejemplo, dentro de las experiencias que llegué a tener, aunque de esas habilidades que he desarrollado, la parte de journaling, que es la escritura para la introspección, lo saco por esto. Para mí, hace unos años era un sueño ir a Nueva York, ¿no? Yo quería, mi sueño ir a Nueva York, y yo así, o sea, escribía mi journal, un día voy a ir a Nueva York, es que Dios te pide ir a Nueva York. Y de verdad, cuando lo hice con intención de que Dios, sí, quiero ir a Nueva York, o sea, quiero ir, o sea. No estoy bromeando. No, o sea, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, y idealmente, por eso te digo, cuando tú crees, no hablo de la manifestación, de manifiesto un carro, no, sí, sino es como poner acción y ejecución a eso que tú quieres,
¿no? Ya, Entonces, vibrar en esa energía. llega un momento donde literalmente después de que escribo me empieza a dar la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y yo, pero no tengo esto, pero no, a ver, ¿no qué quieres? Bueno, no hablaba bien inglés, no había, o sea, hecho mil cosas, pero me metí en inglés, me empecé a hacer cosas, todo lo que tenía que hacer, ¿no? El propósito era más como relacionado a las cosas de Dios, pero cuando se acabó esa misión que tenía, me permitió ir a Estados Unidos, a esa parte de Nueva York, ¿no? Y yo le pregunté, o sea, muéstrame yo un lugar especial. Literalmente fue el que me dijo que fuera al Empire State. El Empire State es el edificio más icónico de Nueva York. Hay muchos, pero en especial el Empire State es muy especial. Y cuando, para mí, ver eso antes de lejos era, uy, qué imposible, es un día, ¿no? Qué difícil, no te maravilla. Y de pronto cuando estoy parada abajo del Empire State viendo, digo, no puede ser, llegué, estoy aquí, no, y que fue por ti, o sea, no que te llevó, te pagaron, o sea, lo trabajaste, lo sufriste, lo pateaste, ¿no? Llego y obviamente me llevo mi journal, que yo estoy como registrando todo, ¿no? Entonces me subo y estoy hasta la cima del Empire llorando, o sea, Dios me trajo aquí, o sea, wow. Y lo único que puedo decir es que puedo escuchar a Dios decirme, cuando me obedeces, cuando me sigues, yo soy capaz de llevarte a lugares que no te imaginas. Y me dijo, y todo esto que ves es nada cuando tú permites que yo te vea. Para mí mi siguiente meta ahora es web. Entonces, me estoy poniendo otra que es el Burkenifa, ¿no? Y ¿por qué es importante esto, no? O sea, es como ponerte metas tú, ponerte sueños tú, para que hay razones y cosas que hacer en el camino. Hablando de ese tema, me gustaría saber, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos dos preguntas para cerrar, tú haz una y yo la otra. ¿Dónde te ves en los siguientes 5 años? ¿Dónde va a estar Jacqueline en los siguientes 5 años? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué parte del mundo vamos a estar, por cierto, Jacqueline? ¿En dónde te ves, Jacqueline, en los siguientes 5 años? ¿Quién es Jacqueline en 5 años? Literalmente, por eso voy a la parte de también, un poco reforzando la parte de misión. O sea, Dios puso en mí el que yo iba a comunicar hacia las mujeres, como mucho desarrollo de las mujeres, en temas de desarrollo personal. Entonces, para mí es ya haber creado una comunidad grande, muchos sistemas que puedan ayudar a muchas personas. Probablemente ese es uno de los proyectos que también tengo, es crear una fundación para personas con trastornos de la conducta alimentaria. Tengo otro de los proyectos también, obviamente los personales propios, ayudar a mis padres, levantar, por eso les digo, o sea, la herida no se tiene que quedar, es la sana, si ahora la restauras, la amas la herida, porque dices, esto tenía un propósito, ¿no? Entonces, para mí es ahora honrar a mis padres por lo que, más que lo que no hicieron y todo lo que hicieron, porque estoy aquí, ¿no? O sea, entonces, para mí es muy importante la honra. En otras áreas, bueno, obviamente sé que me voy a sentir satisfecha profesionalmente, o sea, porque esas habilidades y cosas que he formado durante años ya van a ser explotadas y van a verse materializadas. Para mí esa es la graduación, no es por ejemplo, no hay gente que se pone metas de quiero, no sé, un carro, y el propósito no es el carro, es todo lo que hiciste para llegar ahí, porque eso te va a dar la oportunidad de llegar al siguiente nivel que tiene que ver con este tema de desarrollo personal, de mentorizarte, porque mucha gente dice, es que no, mi sueño es comprarme la casa, y por eso me voy a capacitar. No, es que cuando ya te capacitaste, tienes la casa, pero la habilidad de hacer 10 casas o algo más. Entonces, sí es bien importante que quienes nos ven no se queden solo con el, bueno, ya aprendí esto, gracias, ¿no? Entonces, como, ¿qué sigue? ¿Qué más puedo aprender para tener tantas habilidades que yo pueda servir a otros? Y cuando sirves a otros, entonces por consecuencia también tú recibes, ¿no? Entonces, yo puedo decir que para mí es eso, me considero como una fuente de bendición para otros y para mí. Y sí lo eres, a mí me queda clarísimo que lo eres. Yo no te voy a hacer la siguiente pregunta, no la voy a hacer porque me la voy a guardar, porque quiero tenerte aquí de vuelta, porque dejamos todo un capítulo de tu vida que ni siquiera tocamos, ¿no? Y que es súper interesante porque también hay mucho aprendizaje ahí, mucho que puedes transmitir y que es todo el tema de tus relaciones. Esa parte la quiero dejar yo así intacta, no voy a hacer mi siguiente pregunta, ahí me voy a plantar. Yo solamente quiero darte las gracias por haber compartido esto, por compartir con la gente esto, porque creo que tu historia es súper interesante. Y llegar a este punto en donde dices,
no solo es para vivirla, no solo es para conseguir las cosas, sino a partir de aquí en quién me estoy convirtiendo yo y cómo voy a apoyar a otras personas para poder convertirse en quien requiere convertirse. Yo me quedo con eso. Yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Alex, si quieres tú cerrar con algo y hacer una última pregunta, por mí está. Yo me quedo con todo el aprendizaje. Realmente todos tenemos una gran historia. Por supuesto, tu historia es una historia increíble. Y me gustaría más que preguntarte, que le digas a la gente dónde te pueden encontrar, cuáles son tus canales, qué es lo que haces, invítalos a algo de lo que estás haciendo ahorita. Y bueno, pues este es tu momento para que les digas a ellos quién es Jacqueline y los invites a seguirte. Ok. Bueno, justo me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok como Jacqueline-Zagal. En este momento estoy en un momento de reestructuración porque justo viene toda esta infraestructura de los que les platicaba, de las soberanas, de liderazgo femenino, de emociones, mentalidad, alma, cuerpo, todo. Entonces, pero a partir de este tiempo, digamos, estas semanas, voy a empezar a estar subiendo este tipo de contenido. Y justo mi recomendación es que sigan a gente que les impacte, que no solo sea por que se ve bonito, porque hizo algo que tú quieres, sino más bien te ayude a llegar al siguiente nivel. Creo que todos somos influencers y en este caso elige quién te está influenciando, si su pensamiento, su historia de vida, su estructura no te ayuda, pues mejor no lo sigas, pero también puedes optar por seguir a gente que te puede inspirar de alguna manera y si yo te inspiro, pues bienvenido a la conmigo. Bien, y por último, Jacqueline, si hay una chica o un chico que esté pasando por un problema por el que tú pasaste, ¿cuál es el mensaje que le dirías? Que eres amado y eres amado por Dios y que más allá de tu sufrimiento hay un propósito, pero tienes que tomar la decisión uno, tal vez tú de salir de ahí, porque sea la decisión que sea, a veces ha sido por decisión y esa misma decisión es la que te va a hacer tomar los pasos para avanzar al siguiente nivel. Toma la responsabilidad, no esperes a que alguien venga a rescatarte más que solamente Dios, pedirle su guía, su sabiduría para poder salir de ahí y que simplemente puedes encontrar ese consuelo, ese confort del amor verdadero solamente en Dios y tú también tienes que desarrollar la parte que te compete desarrollar para amarte a ti misma o a ti mismo y seguir adelante en el camino. Entonces creo que es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Una vez queda demostrado que siempre se puede empezar de nuevo. Así es, damos por concluida esta primera entrevista del segundo capítulo de Empezar de Nuevo. Y bienvenido Carlos. Juntos vamos a hacer cosas increíbles. Y Jacqueline, como dice Carlos, que no sea la última vez que tengamos aquí. Tenemos no solamente una, yo creo que tenemos dos pendientes. La de las relaciones y que nos platique sobre el branding. ¿Qué es el branding y todo el branding? ¿Te parece? Pues muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, noche, día, lo que estén haciendo. Dios los bendice, Dios los ama. Nos vemos hasta la próxima.